gloria a Dios, bienvenido a Palabra y Profecía. Un cordial saludo a toda la teleaudiencia en el país y en el exterior. Gloria a Dios. Es un programa, no es muy famoso, pero sí hay muchos que les gusta oír la palabra sin azúcar. Gloria a Dios. Hoy tengo un tema que se llama la propiciación. Podríamos decirle la doctrina de la propiciación, que poco se explica en las iglesias, pero vamos a hablar de ella hoy, su importancia capital. Dice la propiciación, viene de una palabra del griego que se escribe hilasmos, así en español hilasmos, que significa expiar por el pecado, dando la idea de que Dios se propició, ¿para qué? Para evitar una calamidad. En otras palabras, propiciación es la acción de quitar la ira de Dios por nuestros pecados, por tu pecado y por mi pecado, por los pecados de toda la humanidad. En Isaías capítulo 53, versículo 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Entonces, lo que voy a decir acerca de Dios, pues no le va a gustar a muchos, incluso será odiado por otros que van a escuchar este programa, porque la gente tiene ideas equivocadas acerca de Dios hoy. Hoy se promueve un Dios feminizado, Dios de amor, de misericordia, y cuando se habla del Dios de la Biblia, la gente reacciona en una forma negativa. Sobre todo, increíblemente, en ciertos sectores de pastores que no siguen, no trazan bien la palabra de verdad. Y ellos saben que la escritura no puede ser quebrantada. Hace unos años, un pastor anciano le pidió a otro pastor que diera un sermón evangelístico a un grupo de jóvenes, un colegio, una universidad. Había en ese lugar estaban pastoreando dos pastores jóvenes, recién salidos del ministerio, y ellos eran los que estaban encargados de ese grupo de jóvenes. Y el pastor invitado pues predicó un mensaje de salvación, le dio énfasis al juicio de Dios por el pecado y terminó con una presentación clara del Evangelio de Cristo. Resultado de eso, de un grupo de más de 100 jóvenes, 30 jóvenes respondieron a la invitación y recibieron a Cristo. Y esta era la primera vez que en ese grupo se daba en mucho tiempo conversiones, llamémosle masivas. Y pues el predicador quedó contento. Y el predicador pensó que los dos pastores anfitriones que estaban a cargo de estos jóvenes deberían estar encantados, contentos con esta gran reacción y respuesta al mensaje evangelístico. Pero ambos estaban enojados con el pastor. Y días después él se enteró que ellos pensaron que esa prédica de hablar del juicio de Dios, del perdón, del arrepentimiento, de la condenación, era demasiada negatividad y que debía hacerles una invitación sin advertirles, sin decirles nada del infierno, del juicio ni de la ira de Dios. Y esta posición increíblemente hoy en día es compartida por muchos que se dicen ser pastores. Ahora, usted lo que tiene que hablar, según ellos, es hablar solo del amor de Dios. No moleste a la gente, no los haga sentir incómodos, no les dé un sermón tipo catastrófico, amedrantador. Y increíblemente eso va creciendo hoy en día. Pero yo estoy convencido que hay algo mal, terriblemente mal, algo que no cuadra con la palabra, porque Pablo le dijo a Timoteo: traza bien la palabra de verdad. Y el Evangelio dice: no, la escritura no puede ser quebrantada. Así que esas predicaciones positivistas, emotivas, van a llevar o están llevando en el nombre de Jesús increíblemente
a muchas personas que se sienten cristianas van a ir al infierno creyendo en Jesús a través de un evangelio motivacional, no el evangelio del arrepentimiento. El doctor Tozer, Arthur W. Tozer, en vida dijo: ningún hombre y ninguna persona puede conocer la verdadera gracia de Dios si no ha conocido primero el temor a Dios. Yo no creo que él está en lo correcto. Ningún hombre puede conocer la gracia de Dios si no conoce el temor a Dios, si no lo respeta, si no lo ama, si no se sujeta a él, si no ha leído la palabra de Dios. También el doctor Mark Lloyd Jones también escribió, igual que el doctor Tozer, predicar el verdadero evangelio y hablar del peligro de la culpabilidad del hombre ante Dios significa predicar la certeza de la ira de Dios en el castigo del pecado en el infierno. Y él consideraba la advertencia como una parte esencial de la predicación bíblica. El infierno no es una teoría, es una realidad. Pero hoy en día, tristemente, muchos no quieren hablar del infierno. Hay misiones grandísimas al otro lado del mundo, al otro lado del charco, que prohíben hablar del infierno, de la condenación. Solo se puede hablar de amor, victoria, prosperidad. Entonces, uno de los peores pecados de hoy en día en muchos predicadores y muchas congregaciones es creer que yo solamente tengo un Dios que está interesado en amarme, consentirme, complacerme y bendecirme todo el tiempo. Es una equivocación terrible, porque al igual que el pecador no se siente pecador porque no escucha mensajes que lo redarguyan a través del Espíritu y lo convenzan de justicia, de juicio y de pecado, entonces así en la iglesia hay mucha gente que no está convencida, ni se ha arrepentido, ni ha nacido de nuevo, pero se sienten emocionalmente salvos. Por eso usted necesita entender y tener claro si usted realmente ha nacido de nuevo, si usted realmente se ha arrepentido y si usted realmente ha sido lavado en la sangre de Cristo por la fe en Él. Por eso el Dios de la Biblia es un Dios terrible, es un Dios temible, es un Dios de venganza, así como también es un Dios de amor, ama terriblemente. Es un Dios de una misericordia amplísima, un Dios de un amor sin límites, de mucha misericordia, de mucha bondad, de mucha magnanimidad, de mucha benignidad. Por eso toda esta predicación moderna de la gracia sin ley, de fe sin arrepentimiento, de la misericordia de Dios sin la ira de Dios, la predicación del cielo sin infierno, la predicación del pecado, pero confundiéndolo con errores, todo eso es una representación malvada de lo que es Dios, su palabra. Por eso, mi amigo, Dios es un Dios terrible, Dios es un Dios temible, Dios es un Dios de furia contra el pecado, un Dios que trae venganza, un Dios que debe ser temido, un Dios ante el cual los pecadores todos debemos temblar. Dios es un Dios de furia contra el pecado, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es una frase que muestra la ira de Dios. Y es para usted y para mí. Hay dos clases de pecadores delante de Dios. Los pecadores que creen en Dios, tienen una religión, van a una iglesia, otros no van a una iglesia, llevan su vida como ellos quieren y siguen siendo pecadores a su manera. Creen a su manera y tienen su religión a su manera. Dios no los va a buscar, ya los buscó hace 2000 años. Y los otros pecadores, que como yo, un día oímos el Evangelio, nos arrepentimos y la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, nacimos de nuevo, entonces somos pecadores arrepentidos y pecadores que no se arrepienten pero creen en Dios. O sea, son sí pero no. Por eso, mi amigo, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, cuando vemos a Dios bajo esa luz en la palabra, nosotros no vamos a tener ningún problema con el texto de Isaías 53:10, que dice: con todo eso Jehová Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento,
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y en Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación. Entonces la propiciación es la obra de Cristo en la cruz, en la cual Él cumplió la demanda de Dios Padre contra el pecado, cumpliendo así los requisitos de la justicia de Dios y cancelando la culpa del hombre. Por eso el Evangelio dice claro, el Nuevo Testamento dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Por eso ningún otro mediador, ninguna religión lo salva, ninguna iglesia lo salva, ninguna buena obra lo salva, ningún líder lo salva, ninguna escultura religiosa lo salva. Solamente Cristo, que murió en la cruz de San Calvario por usted, y lo único que usted tiene que hacer es venir a los pies de Cristo arrepentido de corazón y reconocer a Cristo como Señor y Salvador y nacer de nuevo. Porque muchas, millones de personas van rumbo al infierno creyendo en Dios y haciendo buenas obras y siendo buena gente, buenos padres, buenos trabajadores, buenos empresarios, buenos ciudadanos, pero cometen el peor error de su vida: rechazar a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, Romanos 3:25, ¿qué dice? A quien Dios puso como propiciación. Entonces, la Biblia de Estudio Reformado dice, Cristo, es de Romanos 3:25. Cristo murió como sacrificio propiciatorio que satisface el juicio divino contra los pecadores, trayendo perdón y justificación. Pero el apóstol Pablo tiene cuidado de indicar que el sacrificio del Hijo de Dios no causa que Dios el Padre nos ame. Lo opuesto es cierto. El amor de Dios causó que Él ofreciera a su Hijo en la cruz del Calvario para morir en la cruz en lugar de usted, en lugar mío, y así Él, sin mancha y sin pecado, cumplir los requisitos de obediencia y santidad y perfección que exige Dios, porque nada que tenga pecado puede redimirnos. Dice en Romanos 8:32, el que no escatimó, hablando de Dios Padre, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8:32. Y Isaías 53:10, que es nuestro texto, dice, con todo esto Jehová Dios Padre quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. O sea, aquí vemos en este texto que Dios, escúcheme bien, que Dios fue el verdadero autor de la agonía de Cristo. Cristo sufrió y murió, ¿por qué? Por el determinado consejo, el propósito establecido y anticipado del conocimiento de Dios. ¿Dónde dice eso? En Hechos 2:23. El gran y terrible Dios de la Biblia, de la Escritura, fue el verdadero causante del sufrimiento y la muerte de Cristo Jesús. Mire para que entienda ahora sí Juan 3:16, que dice, Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y dice, la ira de Dios contra el pecado fue propiciada porque cayó ¿sobre quién? Sobre su Hijo Jesús. Y como nuestro texto dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetando a su Hijo Jesucristo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Él la puso por causa del pecado, por amor a usted y a mí. Así que Isaías nos lleva tras bastidores para mostrarnos que Dios el Padre envió a su Hijo a través de los horrores de la pasión y crucifixión en la cruz del Calvario para que Dios pudiera ser propiciado y su ira cayera sobre Jesús su Hijo en vez de usted y a mí el pecador. Entonces en este texto vemos primero que Dios quebrantó a su Hijo, segundo lo sujetó a padecimiento y tercero que Dios puso su vida en expiación por el pecado. La paga del pecado es la muerte. Y Cristo se hizo pecador en la cruz del Calvario
por amor a usted y sufrió el juicio y la ira de Dios. Cristo fue la propiciación de nuestra salvación. Cristo fue el que recibió toda la ira. Entonces, ¿qué es la salvación? Un regalo, una muestra grandiosísima del amor de Dios. ¿Qué hace la gente? No me interesa. Aman más las tinieblas que la luz. Por eso en Isaías 53:10 dice: Jehová, oh Dios, quiso quebrantar. Esa palabra quebrantarlo significa triturarlo. Jesús fue molido y a pesar de ser inocente, Dios o Jehová tuvo placer en quebrantarlo, triturarlo. Su muerte no estuvo en manos de hombres malvados, sino que en las manos de Dios. Esto no quita la responsabilidad de aquellos que le dieron muerte, sino que ellos no tuvieron el control de la situación. Solamente estaban haciendo lo que el Señor les permitió hacer. Como he dicho en Romanos 3:25, tocante a Cristo, a quien Dios puso como propiciación. De tal manera, Juan 3 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Dios entregó a su Hijo unigénito para que fuera la cruz. ¿Para qué? Para propiciar su ira contra el pecado y hacer posible la salvación para el hombre pecador, o sea, para usted que me está oyendo. Así usted vaya a la iglesia, vaya a una misa, a una reunión carismática, a una reunión de, como se llame, el Salón del Reino o adventista. Dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque a Dios no le interesa ni su iglesia, y a Dios no le interesa ninguna religión. Lea Isaías capítulo 1, lea los 2 capítulos, y se dará cuenta que Dios está hasta aquí de tanta religiosidad y de tanto culto y de tanta ceremonia religiosa y noches de no sé qué, que cayó fuego, que escarcha, pero la gente sigue en las mismas. Por eso dice Isaías 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, quiso quebrantarlo, quiso triturarlo. ¿Dónde empezó esto? En el huerto de Getsemaní. Dios Padre quebrantó y trituró a su Hijo. Y Mateo, ¿qué dice? Que en el huerto de Getsemaní Dios dijo, heriré al pastor. Mateo 26:31. Y el Evangelio de Marcos también nos dice esto en Getsemaní, heriré al pastor. Jesús es el gran pastor. Marcos 14:27. Así Dios hirió a Jesús, lo quebrantó y comenzó a triturarlo como propiciación vicaria por nuestros pecados en la oscuridad de Getsemaní. Y Spurgeon declaró lo siguiente. Mire lo que dijo Spurgeon. No era que ahora nuestro Señor tuviera que tomar una copa de la mano del Padre, ni de los judíos, ni del traidor Judas, ni de los discípulos que dormían, ni venía del diablo la prueba en el huerto ahora, sino que era una copa llena por el que sabía que era su Padre, una copa que asombraba su alma y angustiaba lo más profundo de su ser. Se apartaba de ella, por eso está seguro de que era una copa más amarga que el dolor físico, que ya desde ese momento se empezaba a vivir. Y era algo terrible. Esto lo llenó de temor, lo que le llegó de la mano del Padre. Esto quita todas las dudas de lo que era, que leemos, Jehová quiso quebrantarlo. El Señor hizo pasar sobre él el pecado de todos nosotros. Él había hecho pecado por nosotros, aquel que no conocía el pecado. Esto es lo que le causó tan grande depresión al Salvador. Él debe padecer en lugar del pecado, en lugar suyo, en lugar mío. Y aquí el secreto de aquellas agonías en Getsemaní, que para mí no es posible explicar completamente. Así que solo Dios y solo Él, que lo pudo conocer, significa la profundidad de este pensamiento de Isaías 53:10. Jehová, oh Dios, quiso quebrantar. Y bajo el peso del pecado humano derramado sobre él en Getsemaní, Cristo fue triturado. Él fue quebrantado por el peso del pecado tuyo y el mío y de toda la humanidad.
a tal extremo, como dice Lucas 22:44, dice que estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ningún humano lo había tocado aún, todavía no había sido arrestado, no había sido golpeado, apuñeteado, escupitado, no fue azotado y todavía no era crucificado. No, fue Dios el Padre que lo quebrantó y lo trituró en Getsemaní. Fue Dios el Padre que dijo: heriré al pastor, de acuerdo a Mateo 26:31. Yo creo que eso fue lo que Dios profetizó por medio de Isaías, en Isaías 53:10. Jehová quiso quebrantarlo. Ahora, segunda cosa, Dios sujetó a Jesús a padecimiento. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, escuche, sujetándolo a padecimiento. De nuevo, fue Dios quien puso a su Hijo unigénito el padecimiento que él experimentó durante su pasión y muerte, sujetando a Cristo a padecimiento, causando que Cristo padezca cuando no lo protegió, sino que le entregó en manos de hombres perversos a la muerte y le hicieron todo lo que quisieron. Él fue puesto bajo padecimiento en el huerto cuando su alma estaba muy angustiada, y en la cruz cuando fue clavado a ella y tuvo el peso del pecado de su pueblo y la ira de su padre sobre él, y cuando él escondió su rostro de Cristo, que lo hizo clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La única vez que él perdió comunión con su Padre. ¿Por qué? Porque le permitió ser puesto bajo el dolor de ambos, cuerpo y mente. Y Jesús, Cristo de la gloria, sufrió voluntariamente el quebranto, el dolor, los azotes, la crucifixión, padeciendo voluntariamente por nuestros pecados, porque él dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, de Dios Padre. Está en Juan 6:38. Dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Está en Hechos 2:23. Y en Gálatas 3:13 dice: hecho por nosotros maldición. Jesús se hizo maldito en la cruz para darle a usted salvación y vida eterna bajo toda circunstancia. Y a usted le corresponde entregar su vida a Cristo si quiere. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3:25. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 2:2. Con todo eso, Jehová Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Isaías 53:10. La tercera cosa, Dios puso la vida de Jesús en expiación por el pecado. ¿Qué dice Isaías 53:10? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Piensa en la frase: con todo eso. Principio del texto. Se refiere al verso 9. Aunque nunca hizo maldad, Cristo nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso. Isaías 53, verso 9, verso 10, parte A. Aunque Jesús nunca había pecado, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Entonces el verso 10 es casi chocante en su aparente presentación del desecho arbitrario de la justicia personal de Cristo. Nos recuerda la naturaleza sustituta de dicho sufrimiento. De inmediato Dios se ve no como severo, sino como asombradamente lleno de gracia. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Dice: Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8:32. Por amor. El amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario. Pero ese amor también, Dios es amor, pero también es fuego consumado. Usted ahorita está bajo el amor y la misericordia de Dios, usted se puede parar en la cabeza, pero usted tarde o temprano se va a morir.
cuando se muera, ay, 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 ahí es donde usted se va a dar cuenta lo tonto que fue al rechazar a Cristo y aferrarse. Yo tengo mi religión, yo nací en esta religión y no la voy a traicionar. ¿Y acaso la religión suya o la mía murió en la cruz del Calvario? Abra eso, salga de ahí, vaya a los pies de Cristo, recíbalo como Señor y Salvador. Quien llevó, 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanados. 1 Pedro 2:24. En 2 Corintios 5:21, ¿qué dice? Al que no conoció pecado, al que no conoció pecado. ¿Quién es ese al que no conoció pecado? Cristo Jesús. Por nosotros, Dios Padre lo hizo pecado. Dios Padre hizo pecado a Jesús para que tú no vayas al infierno. ¿Y cuál es la respuesta tuya? Rechazar a Cristo con el argumento carnal, casi diabólico. Yo tengo mi religión. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Cuando usted recibe a Cristo de corazón y se arrepiente, usted es justificado en Él. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado. Isaías 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Cristo era la ofrenda de Dios por el pecado. Cristo murió en tu lugar como sustituto tuyo. Cristo padeció vicaria y voluntariamente por usted como propiciación. Recibió la ira de Dios por el pecado y abrió la puerta de la gracia. ¿Y usted qué hace? Yo tengo mi religión, yo no voy a dejar mi cerveza, yo no voy a ver mi mujer, yo no voy a dejar la pornografía. Si no, no lo haga. Cuando esté en el infierno, ahí sí va a querer buscar de Dios y va a ser demasiado tarde. Cristo murió para pagar la pena del pecado tuyo, para volver la ira de Dios lejos de ti y llevarla toda sobre Él, Él mismo. Entonces, cuando pienses en los clavos, atravesando sus manos, cuando pienses en los clavos atravesando sus pies, fue por usted. Él murió, el justo por los injustos, para llevarte a Dios en un estado juntamente perdonado. Por el pecado, el hombre fue condenado al fuego eterno, al infierno. Cuando Dios tomó a Cristo para ser el sustituto, no lo envió al fuego eterno, sino que derramó sobre él el dolor tan desesperante que fue un pago válido aún para una eternidad de fuego, porque en aquella hora Cristo tomó todos nuestros pecados, pasados, presentes y por venir, y fue castigado por todos ellos allí mismo, para que nosotros jamás, los que se arrepienten y reciben a Cristo, seamos castigados, porque Él padeció en nuestro lugar. Entonces, usted ve cómo fue que el Padre lo levantó. A menos que fuese hecho la agonía de Cristo, no hubiera sufrido en la cruz, no podrían haber sido por nuestro merecido sufrimiento, librarnos del pecado y del infierno. Pero Cristo llevó el precio del pecado, llevó la ira de Dios y abrió la puerta de la salvación. Entonces, sin embargo, ojo lo que voy a decir. La muerte de Cristo no salva del infierno a todos los hombres, sino a los que creen, los que se convierten, los que se arrepienten de corazón. Él murió por todos los pecadores, pero el que quiere recibir el regalo y creer en Cristo como Señor y Salvador es el que se salva. El que no va al infierno con tu Cristo, con tu Biblia, con tu religión, que vaya al infierno. Entonces, hermano, ¿en qué lado está usted? Así que es tiempo de que usted piense seriamente. ¿Qué le impide confiar en Dios? ¿Por qué no ha confiado en Cristo? ¿Qué lo detiene para arrepentirse y recibir a Cristo? Una cerveza, la amante, su religión, la plata, la pornografía, su orgullo, su carro, su casa, todo eso es basura. Porque cuando usted se muera se va a podrir y usted no va a poder hacer nada. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entrará él, cenará con él y conmigo. Ya sabe lo que le espera si sigue rechazando a Cristo.
Nos vemos en otra ocasión. Bendiciones para todos.